Pablo siempre creyó que las razones por las que su vida no avanzaba estaban fuera de su control. Creció en un barrio humilde, donde las oportunidades eran limitadas y las expectativas pocas. Durante años se aferró a la idea de que su pasado y su entorno eran los culpables de su falta de progreso. Sus padres, que nunca pudieron brindarle más que lo básico, su jefe, que no reconocía su potencial, e incluso el gobierno, que parecía no ofrecer las oportunidades que él necesitaba. Cada vez que miraba hacia atrás, encontraba algo o alguien a quien echarle la culpa de su estancamiento. De alguna manera, pensaba que su éxito dependía de factores externos, de circunstancias fuera de su alcance. Sin embargo, algo cambió cuando comenzó a notar que mientras él culpaba al mundo, los demás seguían adelante. Veía a colegas que, aunque venían de contextos similares al suyo, no perdían tiempo lamentándose. Parecían tomar decisiones y avanzar, mientras él seguía atrapado en un ciclo de quejas y excusas. Un día, después de otra conversación frustrante con su jefe, Pablo se miró al espejo y algo dentro de él hizo clic. Entendió que, por mucho que quisiera culpar a su entorno, la verdadera barrera que lo mantenía en el mismo lugar era su propia mentalidad. Nadie lo salvaría, ni su jefe, ni su familia, ni el gobierno. La única persona que podía cambiar su destino era él mismo. Fue un proceso largo y difícil. Al principio, Pablo no sabía por dónde empezar. Durante años, había construido una historia de limitaciones y excusas que lo mantenían en una zona de confort disfrazada de frustración. Sin embargo, comenzó a hacer pequeños cambios, a cuestionar sus propios pensamientos y creencias. En lugar de seguir esperando una oportunidad externa, comenzó a buscar las que ya estaban delante de él. Inscribirse en cursos online, leer libros de autodesarrollo y, lo más importante, dejar de pensar que el éxito de los demás era producto de la suerte o de un golpe de fortuna. Pronto se dio cuenta de que cada paso que daba, aunque pequeño, lo alejaba de la mentalidad que lo había mantenido estancado durante tanto tiempo. Ya no podía mirar hacia atrás y seguir culpando a su pasado. Con el tiempo, Pablo empezó a notar una diferencia en sí mismo. Su actitud cambió, su forma de abordar los desafíos también. Dejó de esperar a que alguien le diera una oportunidad y en su lugar comenzó a crear las suyas propias. A pesar de las dificultades, como los días en los que la inseguridad volvía a atacarlo, siguió adelante. Su jefe, que antes parecía no reconocer su esfuerzo, comenzó a verlo de una manera diferente. Pero lo más importante no fue el reconocimiento externo, sino el cambio interno. Pablo dejó de ser prisionero de su historia y comenzó a escribir una nueva, una historia en la que él era el protagonista de su propio éxito. Entendió que, al final, lo único que realmente tenía el poder de cambiar era él mismo. Poco a poco, Pablo fue viendo los frutos de su esfuerzo. No fue un camino fácil ni inmediato, pero al menos ahora se sentía dueño de su destino. Hubo momentos de duda, claro. Aquella voz interior que le susurraba que todo lo que estaba haciendo no valdría la pena. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Ya no le temía al fracaso. Comprendió que cada error no era el fin de sus sueños, sino una lección más en su proceso de crecimiento. Empezó a involucrarse más en su trabajo, aportando ideas, buscando soluciones, y no se quedó esperando que alguien más lo motivara. Fue entonces cuando su jefe, finalmente, comenzó a notar su dedicación, y las oportunidades empezaron a llegar. Pero lo más impactante de todo fue el cambio en su percepción de sí mismo. Pablo ya no veía a ese joven que, en su mente, no tenía posibilidades. Empezó a ver en él a un hombre capaz, resiliente y con la determinación suficiente para superar cualquier obstáculo. Lo que parecía imposible años atrás,
hoy se volvía real, no solo en su trabajo, sino también en su vida personal. Ya no cargaba con la mochila de la culpa y la victimización. Entendió que no necesitaba esperar que alguien lo sacara de allí. El único responsable de su vida era él. Había logrado superar sus miedos, y eso, más que cualquier ascenso o reconocimiento, fue su verdadera victoria. Con el tiempo, Pablo logró una promoción en el trabajo. Aunque esa era una victoria tangible, para él lo más valioso era lo que había experimentado por dentro. Había entendido que el éxito no se trataba de esperar que alguien lo validara o lo sacara de su situación, sino de tomar la decisión de avanzar por su cuenta. Ya no temía al fracaso ni a la incertidumbre del futuro. Sabía que los obstáculos seguirían apareciendo, pero también había aprendido que no eran más grandes que su voluntad de seguir adelante. Ahora, cuando miraba atrás, veía a un hombre diferente al que había sido años antes. Un hombre que había dejado de culpar a su pasado y había tomado el control de su futuro. Pablo, con una sonrisa tranquila, ya no se veía como un producto de las circunstancias. Dejó de compararse con los demás porque entendió que su camino era único. La humildad de su origen ya no le pesaba. Al contrario, se convirtió en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Hoy mira su vida con una gratitud profunda, sabiendo que la verdadera clave para superar cualquier desafío no radicaba en el contexto o en las oportunidades externas, sino en la fuerza interior para no rendirse, para seguir luchando a pesar de las caídas. Nadie lo había salvado. Pablo se había salvado a sí mismo. Hoy, Pablo tiene una vida que siempre soñó, aunque el camino para llegar hasta aquí fue largo y muchas veces doloroso. Lo que más lo llena de satisfacción es saber que, cuando miró al espejo, se dio cuenta de que su vida no dependía de nadie más. Había superado los miedos que lo mantenían preso y, más importante aún, había encontrado el valor para tomar decisiones. Ya no culpaba a su jefe, a su familia ni al gobierno. Sabía que las dificultades seguirían, pero también entendió que las podía enfrentar. Aquella sensación de impotencia y frustración quedó atrás, reemplazada por una confianza que nació de la superación diaria. Ahora, Pablo comparte su experiencia con otros. Ayuda a quienes están atrapados en la misma mentalidad que él una vez tuvo. Habla de sus errores, de sus caídas y de cómo con cada una de ellas aprendió algo nuevo sobre sí mismo. No se considera un exitoso porque ha alcanzado algo material, sino porque se ha convertido en la mejor versión de sí mismo. Y esa es la verdadera victoria. Ha dejado de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de él. La lección que aprendió fue clara. No importa de dónde vengas ni las dificultades que enfrentes. Lo único que realmente cuenta es el momento en que decides cambiar, cuando decides dejar de culpar al mundo y empezar a construir tu propio camino. Laura nunca fue de rendirse, pero como madre soltera sentía que estaba atrapada entre las responsabilidades diarias y el deseo de lograr algo más para ella y su hijo. Trabajaba en 2 empleos para asegurarse de que no les faltara nada en casa, pero las horas del día nunca parecían ser suficientes. Cada noche, cuando el silencio invadía la casa, ella cambiaba el agotamiento por la determinación. Cada página de libro, cada minuto de estudio era un paso más hacia la meta que se había fijado: conseguir un empleo mejor, uno que le diera estabilidad y permitiera construir un futuro más seguro. El cansancio físico era su compañero constante, pero Laura no pensaba en rendirse. Mientras muchos le decían que era imposible, que con su vida llena de obligaciones no había espacio para más, ella se aferraba a la idea de que la constancia y la disciplina la llevarían más lejos que las ganas pasajeras. Después de todo, sabía que no se trataba de tener suerte o de encontrar la oportunidad perfecta, sino de crearla con esfuerzo y dedicación. Cada día era una lucha contra sus propios límites, pero poco a poco
esos sacrificios comenzaban a dar frutos. Al principio, sus amigos y familiares le decían que estaba exagerando, que se estaba agotando por algo que no iba a tener recompensa. Pero Laura no escuchaba esas voces. Sabía que la verdadera recompensa no estaba en los resultados inmediatos, sino en el esfuerzo constante que estaba invirtiendo en su futuro. Las noches de estudio se alargaban, las horas de descanso se volvían escasas, pero cada vez que pensaba en el futuro de su hijo, sentía que valía la pena. No podía permitirse el lujo de rendirse, no cuando veía en sus ojos la esperanza de un mañana mejor. A veces, la tentación de dejar todo y descansar era fuerte. Hubo momentos en los que pensó que no sería capaz de continuar. Después de trabajar durante horas, sentarse frente a los libros parecía un desafío insuperable. Pero en esos momentos, algo dentro de ella la mantenía firme. Recordaba por qué había comenzado, lo que estaba en juego. No solo era su carrera lo que estaba construyendo, sino también el ejemplo que le estaba dando a su hijo. No se trataba solo de un empleo mejor, sino de demostrarle que a pesar de las dificultades, el esfuerzo y la disciplina podían transformar la vida. Después de meses de sacrificio, las cosas empezaron a cambiar. Laura notó que no solo estaba mejorando en su trabajo actual, sino que también había adquirido nuevas habilidades. Sus estudios nocturnos no solo la preparaban para una mejor oportunidad, sino que también le daban más confianza en sí misma. A pesar de las largas horas, comenzó a sentir que estaba tomando el control de su vida de una manera que nunca había imaginado posible. En los días más difíciles, cuando sentía que sus fuerzas flaqueaban, pensaba en lo lejos que había llegado y en lo que todavía podía alcanzar si seguía adelante. Finalmente, un día, la oportunidad llegó. No fue fácil ni rápida, pero Laura había conseguido una entrevista para el empleo que tanto anhelaba. Para muchos, eso solo habría sido una casualidad, pero para ella era la recompensa de todo el esfuerzo acumulado durante meses de sacrificio. La preparación, la disciplina y el compromiso que había puesto en su objetivo la habían puesto en el lugar correcto, en el momento adecuado. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando recibió la llamada que confirmaba su nuevo empleo. No solo había conseguido un trabajo mejor, sino que también había demostrado a sí misma que la disciplina, más que cualquier otra cosa, era la clave para cambiar su destino. El día que Laura empezó en su nuevo empleo fue un día lleno de emociones. La oficina, el ambiente, el nuevo equipo de trabajo, todo era diferente. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia para ella fue la sensación interna de logro. No era solo el puesto que había conseguido, sino el viaje que había recorrido para llegar allí. Se dio cuenta de que, en realidad, el verdadero triunfo no estaba en la recompensa material, sino en todo lo que había aprendido sobre sí misma en el proceso. Aprendió a ser constante, a no rendirse ante las adversidades y, sobre todo, a confiar en su capacidad para superar cualquier desafío. Lo más sorprendente para Laura fue el cambio que experimentó en su vida personal. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su bienestar emocional. Había logrado lo que muchos decían que era imposible para una madre soltera que trabajaba incansablemente. Pero lo que realmente le importaba era que, al mirar a su hijo, podía decirle con orgullo que, más allá de las dificultades, nunca dejó de luchar por su futuro. Había creado un ejemplo de perseverancia, de que cuando se tiene disciplina nada es imposible y que las dificultades solo son escalones para llegar más alto. Laura se dio cuenta de que, al igual que el éxito, no fue algo que llegó de un día para otro. Tampoco lo sería el mantener lo que había logrado. El nuevo trabajo traía consigo más responsabilidades y a veces el estrés la alcanzaba. Sin embargo,
su capacidad para manejar esos momentos difíciles había mejorado enormemente. El sacrificio ya no le parecía tan abrumador, pues ahora entendía que cada desafío que enfrentaba era una oportunidad de seguir creciendo. A veces las dudas regresaban y se preguntaba si realmente merecía estar allí, si había sido suficiente su esfuerzo. Pero al instante recordaba las largas noches de estudio, los momentos de duda superados, y sabía que su lugar allí era producto de su dedicación. Lo que más la llenaba de satisfacción era ver cómo su hijo comenzaba a ver el mundo de otra manera, no solo por las mejores condiciones materiales que ahora podían disfrutar, sino porque Laura le había enseñado una lección invaluable. La perseverancia y la disciplina siempre traen recompensas. Había dejado de ser solo una madre que trabajaba para sobrevivir, para convertirse en una mujer que construyó su futuro con sus propias manos. Aunque las dificultades nunca desaparecieran por completo, Laura entendió que la verdadera victoria no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con la certeza de que, con trabajo constante, todo se puede lograr. Con el paso del tiempo, Laura se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas que, como ella, pensaban que sus sueños eran inalcanzables debido a las circunstancias. Empezó a compartir su historia con amigos y colegas, mostrándoles que la clave para el éxito no era la suerte, ni las condiciones perfectas, sino la determinación diaria de nunca rendirse. Decía con convicción que si ella podía hacerlo, cualquiera podía. Su historia se convirtió en un testimonio de que no importa cuán difícil sea el camino, lo que realmente importa es el compromiso con uno mismo y la capacidad de seguir adelante cuando todo parece decir lo contrario. Al mirar atrás, Laura se dio cuenta de que, en realidad, lo que había cambiado no era solo su situación laboral o económica, sino su forma de ver la vida. Ya no veía los obstáculos como barreras insuperables, sino como oportunidades para crecer. Y más allá de la disciplina, entendió que el verdadero motor de su éxito había sido la confianza en su capacidad de aprender y adaptarse. No se trataba de ser perfecta, ni de no cometer errores, sino de la capacidad de levantarse una y otra vez, de seguir aprendiendo y avanzando sin importar cuántas veces cayera. Hoy, Laura mira su vida con una sonrisa tranquila. Aunque sigue trabajando duro, ya no se siente atrapada en la rutina ni en la lucha constante por sobrevivir. En lugar de sentirse agotada, ahora se siente realizada, porque sabe que ha construido algo con sus propias manos. Su hijo, ahora más grande, la mira con admiración, entendiendo que la disciplina y el esfuerzo son las claves para lograr lo que se desea. Los sacrificios de Laura no solo le dieron a ella un futuro mejor, sino que también le dieron una base sólida a su hijo, enseñándole el valor de la perseverancia y el trabajo duro. Laura no se detiene. Aún sigue aprendiendo, creciendo y buscando nuevas oportunidades. Sabe que la vida no es fácil, pero ha descubierto que es posible dominarla con la actitud correcta. No importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino, ella ya sabe que puede superarlos. El viaje que comenzó como una lucha diaria por el futuro de su familia se ha transformado en una aventura de autodescubrimiento y superación. Y aunque el camino no siempre fue sencillo, Laura sabe con certeza que en la vida lo que realmente importa no es cuánto tiempo tarda en llegar a la meta, sino que nunca se detenga. Porque al final, lo que te lleva al éxito es la disciplina y la constancia.